Patriotas, hoy hemos viajado hasta el reino de al lado para ver monstruos y naves espaciales, además de un adolescente rebelde en esta anticrítica plagada de spoiler de Nimona. ¿Estáis preparados, patriotas? Si lo estáis, comenzamos. Patriotas, hoy analizamos todo sobre Nimona, la película de animación de Netflix, creada por los estudios Sun Animation y Toei Studios. Sí, Toei Studios, dirigida por Nick Bruno y Troy Wayne, con guión de Robert Elevate y Joy Taylor, basada en la novela gráfica de Noelle Stevenson, que se ha estrenado hace escasos días y que tiene una duración de 100 minutos. Pero, ¿qué tal es la película? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué cosas tiene de buenas? ¿Qué cosas tiene de malas? Te lo voy a contar todo a continuación. Patriotas, la película comienza con la leyenda de Gloria, que es una mujer paladín que se enfrenta a un dragón y salva al supuesto reino que acaba de crear. Entonces, esta crea como una especie de división de guardias para que protejan la ciudad y crea unos muros alrededor con los guardias como los principales protectores. Bueno, pasan muchos siglos y vemos que es una... Digamos que este reino se ha convertido en un reino tecnificado. Hay muchas tecnologías, naves espaciales, tablets, móviles, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo también es una sociedad medieval. Y los guardias se gradúan. Esta es la primera vez que hay una anomalía. Normalmente suelen ser las familias nobles las que pertenecen al grupo de los guardianes y protegen la ciudad. En el Instituto de Guardianes se gradúan por primera vez un plebeyo, alguien que no pertenece a la nobleza. Y esto pues genera conflictos. Bueno, durante Ballister Bravo Corazón, que es el plebeyo, por primera vez se incorpora a la promoción de guardianes. Y cuando le van a nombrar caballero, le van a nombrar guardián por primera vez, pero lo mata sin querer, él es inocente, no quería matarla. Pero claro, pues todo el mundo lo ve y tiene que huir, evidentemente. De hecho, su novio le corta un brazo y bueno, luego lo del brazo pues llevará bastantes chistes. Total, que se esconde, intenta exonerar su nombre y intenta demostrar que él no ha matado a la reina. En todo esto hay una chica, una adolescente rebeldilla que se llama Nimona, que está por allí, que lo ve y piensa que es un villano y decide ofrecerse como su esbirro. Y la única manera que sabe que es sembrando el caos. Bueno, pues él le dice que eres un villano y tras las conclusiones iniciales, pues intenta exonerar su nombre. Evidentemente todo sale fatal, crean un caos tremendo y crean momentos muy divertidos realmente a lo largo de la película. Total, que al final pues vemos que evidentemente descubren quién ha sido realmente el causante, no es su novio como todos podíamos pensar, sino la profesora del instituto, la persona que se supone que es su principal apoyo dentro del instituto. Resulta que en realidad lo que quería era proteger al reino de que hubiese gente que no debería estar ahí. No. Y en este caso, él como guardián plebeyo que era. Pues la gran directora del instituto es la verdadera culpable. Total, que esto lo descubren y tras una discusión entre Nimona y Ballister, pues estas se enfadan y hay furia, mucha furia, muchos reproches, traiciones, medias verdades. Total, que al final pues todo estalla en un gran momento épico. Al final pues Nimona y Ballister hablan, se confían y Nimona decide salvar la ciudad. Decide sacrificarse para salvar la ciudad y dejar de ser una villana. Pero, ¿se ha sacrificado realmente? ¿Y por qué lo ha hecho? Esto a grosso modo es el argumento de Nimona. Patriotas, no hay muchos temas que destacar en Nimona. Como siempre hay que destacar el tema del héroe. ¿Qué decía un héroe? ¿Cómo se forja? ¿Qué rasgos debe tener? ¿Debe ser por herencia, por sangre o por elección? Otro tema muy importante es la xenofobia. Unos odian a Ballister simplemente por ser un plebeyo y otros a Nimona por ser un monstruo sin en realidad conocerlos en un momento. La crueldad física, pero no la crueldad física, sino la crueldad mental. La crueldad de las palabras, ¿no? El daño que pueden hacer las palabras y que pues esto se puede convertir en un monstruo, digamos. Tradición versus modernidad. Las cosas tienen que cambiar. Lo que servía antes ya no sirve ahora. Pero sin embargo todavía siguen anclados en las tradiciones. La familia, sobre todo la que adquirimos, la que elegimos y la que encontramos. Me parecen elementos muy importantes en esta película. El amor, tanto de Ballister como Nimona, que es como una hija adoptiva para él, como el que se siente por su compañero Ballister, Goldstein. La confianza y la desconfianza, las dudas que se siembran, hace que todo tambalee, que el reino se ponga en peligro por estas desconfianzas que hay. Por realmente pones en jaque al reino, digamos. Otro de los grandes temas es que cualquiera puede ser un héroe con los valores adecuados. Y que las apariencias engañan. Nimona puede parecer un monstruo, pero ¿lo es realmente?
La manipulación de los medios de comunicación y de redes sociales también está ahí, ¿no? Cómo son capaces de manipularnos, de contar medias verdades y hacerlas pasar por verdades. Esto hace mucho daño y provoca pues, que haya esa desconfianza, esos celos, y puede hacer realmente muchísimo daño a las personas implicadas en ello. Y estos son básicamente los temas que yo he visto en Nimona. ¿Cuáles son los tuyos, patriota? Ya sabes, como siempre, déjamelos en comentarios. Patriota, suscríbete, dale a todas a la campana, dale like, deja tu comentario, vete a nuestro ejército friki en redes sociales. Y ahora continuamos con la conquista. Patriotas, digamos que las influencias principales en Nimona son tres: la ciencia ficción, la fantasía y el anime. Al fin y al cabo, la obra es una metáfora en clave de fantasía de la realidad, de lo que estamos viviendo en estos momentos, extrapolando las dudas y miedos de ambos mundos en uno solo, en este mundo de fantasía que mezcla esa tecnología con esa ciencia ficción. La cultura pop, digamos, esta representa a las redes sociales, cómo se tergiversa ese discurso en las redes sociales, la comunicación actual, todo eso lo llevamos al mismo mundo, ¿no? La música es importante en esta película, la música pop, la música moderna, ¿no? La música rock, y lo que representa, al fin y al cabo, esta ciudad de fantasía que mezcla ciencia ficción con ese mundo medieval de cuento de hadas, de princesas, de monstruos, pues se ve todo en esa. Ya que la ciudad también sería como una especie de Nueva York llevada a esa época fantástica. Y cómo estas redes sociales tergiversan ese discurso y crean uno nuevo. El mundo animal, la zoología también es una influencia bastante importante. Y el conocimiento del ego, del yo, ¿no? Al fin y al cabo, Nimona se tiene que conocer a ella misma, se está definiendo, mostrando en quién se quiere convertir, de ahí la metáfora del ave fénix, al renacer como otra cosa, es decir, madurar, crecer, pasar de la adolescencia a la edad adulta. Y estas son las influencias que yo he visto básicamente, patriotas. ¿Cuáles son las vuestras? Ya sabéis, en comentarios. Patriotas, como ya sabéis, yo siempre veo las series y películas en castellano, en español, dobladas en español. Por lo que no puedo decir qué me ha parecido el reparto de voces de esta película, porque no la he visto en inglés y no me voy a poner. Pero sí os voy a decir quiénes participan en la versión inglesa, quiénes han puesto las voces en la versión inglesa en inglés. Pues empezarían por Chloe Grace Moretz, luego tendríamos a Riz Ahmed, a Eugene Lee Yang, a Frances Conroy, a Lauren Swan, a Beck Bennett, a India Moore, a RuPaul Charles, a Julio Torres, Sarah Sherman. Patriotas, lo mejor de Nimona es que es una historia sencilla, simple, sin sorpresas, que cumple con lo prometido, que es natural y que no pretende aleccionar. Es una película que no se hace pesada y que puede entender todo tipo de público, con una animación bonita estilo anime. Digamos que es una película entretenida. Además, concentra toda la acción en unas pocas horas o en unos pocos días. Y ya está. Esto es todo. No tiene mayores complicaciones. Patriotas, lo peor de Nimona es una historia manida y muy repetida. Desde el primer momento sabemos quién es la villana, lo presentimos, lo sabemos. Además, los diálogos, aunque son ingeniosos, están rebajados para un público infantil. Eso le quita fuerza a la historia. Realmente debería ser un tono más adulto, ¿no? Creo que si hubiesen cogido un tono más adulto para esta película, hubiese funcionado mucho mejor. En definitiva, le falta riesgo. Y eso que lo intentan realmente. Hay diferentes estilos de animación, intentan hacer innovaciones, pero no acaba de funcionar del todo. Y para mí esto es lo peor de la película. Patriotas, la historia es endeble. Es entretenida, es verdad, y se deja ver. Lo bueno es una obra que puede ver un adolescente sin aburrirse, pero es una historia 1000 veces vista y narrada. Por todo eso le doy una nota de un 7,1 y evidentemente mi sello de aprobación. Patriotas, en realidad no puedo aportar mucho más, ya está, la película es así, una película que está bien para ver en familia, para ver con amigos, vais a disfrutarla todos, la veáis cuando la veáis, tengáis la edad que tengáis, la vais a disfrutar la película. Y nada más, os voy a pedir simplemente que os suscribáis, le deis a la campana a todas, recordad dejar vuestro like, dejadme algún comentario ingenioso sobre la película que os ha gustado, que no, en plan de humor, ¿por qué no? Y así pues lo comentamos entre nosotros. Recordad que os unáis al Ejército Friki. ¿En dónde? En redes sociales, efectivamente sí. Que está mi blog en La Grapa, donde hablo de muchísimas otras cosas frikis. Os lo dejo como siempre el enlace en la descripción y también lo estáis viendo en pantalla en estos momentos. Además que tengo vídeos especiales solamente para suscriptores, así que no sé qué haces, que todavía no estás suscrito. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, no sé qué estás haciendo, porque te vas a perder estos vídeos especiales que son espectaculares y que son increíbles. Y trae a gente para
suscribe, os puede haber también exclusiva. Además, te recuerdo que Patreon Friki es un refugio para los que son diferentes y nos vemos en la próxima conquista. Adiós y muchas gracias, patriota.